Josué capítulo 2, versículo 13. Dice: y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. El tema de hoy es: Rahab la ramera intercedió por su familia. ¿Y tú? Estas palabras que acabamos de leer son palabras dichas por una mujer cananea que era prostituta. Y esta mujer creyó en Dios y esa fe la llevó a salvar su vida, pero no se conformó con salvarse ella, sino que pidió misericordia. Ella intercedió por su familia y su familia fue librada de la muerte. Algunos saben la historia y otros no, pero fíjese, hermano, que la tierra de Canaán había llegado al colmo del pecado, por lo que Dios enviaría su justo juicio a través de Israel. El pueblo de Israel tenía la misión de destruir aquellas naciones de Canaán por su pecado, y entre ellas estaba la ciudad de Jericó, donde vivía Rahab la ramera. Pero quiero que deje un papelito allí y vayamos a Deuteronomio 9, versículo 4 y versículo 5, para que entendamos por qué esas naciones iban a ser destruidas. Mucha gente ignora estos pasajes y le atribuye a Dios injusticia, pero realmente fueron destruidas por el justo juicio de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, hablando de los cananeos, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hermanos, Rahab, la ramera, esa palabra ramera significa prostituta, ella vivía en tierra de Canaán, en la ciudad de Jericó, la primera gran ciudad que se encontraba al cruzar el río Jordán en tierra cananea. Y el veredicto para ella y para su familia era culpables, y la sentencia era la muerte, junto con toda aquella ciudad de Jericó. Como sabemos, el pueblo de Israel cruzó milagrosamente el Jordán y se prepararon para su misión. Y regresando a Josué capítulo 2, vemos cómo el pueblo de Israel se preparó y Josué envió 2 espías a reconocer aquella gran ciudad, la ciudad de Jericó. Solo estamos viendo un poco del contexto para comprender este mensaje. Josué capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ellos le avisaron al rey, y dice la palabra de Dios que el rey mandó a buscarlos a la casa de Rahab, pero Rahab los escondió muy bien. En ella había pasado algo que no pasó en los habitantes de Jericó. Y es que fíjese que esta mujer escuchó las maravillas de Dios y creyó en Dios. Recordemos que la fe viene por oír. En el versículo 8 y versículo 9 podemos ver cómo esta mujer, después de que tenía escondidos a aquellos hombres, los saca y les dice en el versículo 8: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Pero miren cómo dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra.
Ella creyó más que muchos del pueblo de Israel que dudaban del poder de Dios, que dudaban de que Dios les daría la victoria. Pero esta mujer creyó y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Con qué seguridad habla? Como si ella hubiera escuchado todas las promesas de Dios a Israel. En Rahab hubo una fe verdadera. Pero sigamos leyendo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El resto del pueblo veía lo que estaba pasando, veía que el pueblo de Israel estaba avanzando, había escuchado lo mismo que Rahab había escuchado, pero ellos no creyeron ni se humillaron delante de Dios. Versículo 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren lo que esta mujer prostituta cananea proclama: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella habitaba en una tierra completamente pagana, que adoraba muchos ídolos y que estaba sumergida en la oscuridad, en el pecado, en las tinieblas. Pero esta mujer, cuando oye de Dios, de ese Dios verdadero, único al que adoramos en esta mañana, cuando ella escuchó de Dios, esto que ella escuchó produjo en su corazón una fe verdadera, de tal manera que confiesa que Dios, el Dios todopoderoso que adoraban los hijos de Israel, Él era el Dios verdadero, el Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Allí podemos ver la verdadera fe que se produjo en esta mujer, una mujer pecadora, una mujer, hermano, que vivía una vida inmoral, una mujer que sin duda adoraba muchos ídolos, pero que ahora ella se estaba convirtiendo al Dios verdadero. Ahora ella estaba creyendo en el Dios verdadero. Aún los judíos habían sido tan duros y tan incrédulos que a pesar de que habían visto las maravillas de Dios, a pesar de que no solo oyeron, sino que vieron en carne propia el poder de Dios, ellos en cualquier momento se rebelaban contra Dios. Ellos eran incrédulos, ellos dudaban de su poder e incluso le fueron infieles con ídolos. Pero esta mujer verdaderamente creyó. Y deje allí una señal y veamos cómo Dios da testimonio de su fe en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice la palabra: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa fe la llevó a accionar. Esa fe la llevó, hermano, a ser útil en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Pero en lo que me quiero enfocar hoy es que su fe también la llevó a interceder por su familia. Esta mujer no fue egoísta y no quiso salvarse ella sola. Ella amaba verdaderamente a su familia y no fue indiferente a que su familia también fuera muerta junto con todos los de la ciudad de Jericó. Regresemos a Josué capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Ella acaba de confesar diciendo: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sigue diciendo en el versículo 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
¿Qué ejemplo nos deja esta mujer? Fíjese que nosotros también habitábamos en sombra y muerte. Nosotros también habitábamos en la ciudad de destrucción, en una Jericó pecadora, en una Jericó que estaba siendo y había sido declarada culpable con una sentencia de muerte. Como dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo también estábamos en una Jericó que iba a ser destruida. Usted y yo también vivíamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Usted y yo también éramos pecadores, así como Rahab la prostituta, pero la gracia y la misericordia de Dios infinita, por su gracia y por su misericordia, Él nos concedió escuchar el mensaje del Evangelio. Él nos concedió escuchar las buenas nuevas de salvación. Hoy hemos creído y creemos su palabra, creemos en la salvación por medio de la fe en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice en 1 de Timoteo 2. Creemos también que por Jesucristo somos salvos del castigo eterno. Creemos lo que dice la Biblia. Creemos, hermano, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creemos lo que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué maravillosa gracia y qué amor el de Dios nuestro Salvador. Hemos gozado y estamos disfrutando de esta salvación y creemos que por la fe en Cristo somos salvos de la muerte, somos salvos del infierno, somos salvos de la condenación eterna. Pero hermano, todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios no debe conformarse con ser salvo solamente Él. Hermano, hay miles de almas, millones que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvos. Hay millones de almas que hoy van muriendo y se están yendo a una condenación eterna. Y como vamos a leer más adelante, debemos orar por la salvación de todas las almas. Pero hermano, debemos comenzar con nuestros amados. Debemos comenzar con nuestra familia. No podemos pretender orar por las almas perdidas del mundo si ni siquiera oramos por los que conocemos y amamos. No puedo yo ponerme a orar, Señor, sálvalos del África, y ni siquiera oro por mis amados, por mi familia. Aquí en Josué 2:13, ella pide por su padre, por su madre, por sus hermanos, por sus hermanas, para que fueran librados de la muerte. Veamos la fe de esta mujer y su amor para con su familia. Y ellos le dejaron una señal. En el versículo 15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ella los descuelga, ahí les da instrucciones que se vayan hacia el monte y que esperen allí escondidos 3 días. Y hermano, ya cuando leemos en el versículo 18 dice, estos espías le dicen a ella: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, era un cordón rojo. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Ellos dejaron esta señal. Su padre, su madre, sus hermanos debían estar allí en la casa donde ella los descolgó. Y en Josué capítulo 6
Se detalla cómo Dios actuó por su pueblo, cómo los muros de Jericó fueron derribados por el poder de Dios cuando Israel actuó en fe y en obediencia. Creo que ya hemos oído la historia y no me voy a detener allí. Y allí comenzó el juicio de Dios, comenzó la muerte para la ciudad de Jericó. Todos ellos escucharon lo mismo que Rahab escuchó, tuvieron miedo, pero tenían su corazón duro. Allí en Josué, capítulo 6, versículo 22, dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mire cómo la palabra de Dios hace énfasis en Rahab y toda su parentela y toda su familia. Ellos pudieron ver y gozar y experimentar la salvación que Dios les dio. Sin duda su familia también creyó, porque se quedaron allí en la casa de ella resguardados, sabiendo que Dios entregaría la ciudad en las manos del pueblo de Israel. Hermanos, nosotros necesitamos seguir el ejemplo de esta mujer. La pregunta hoy es: ¿intercedemos por nuestra familia? ¿Oramos por los nuestros? Fíjese que ese es un deber que cada cristiano, que cada verdadero hijo de Dios tiene en este mundo. Es algo que debemos hacer por ellos. Si bien cada uno de ellos dará cuenta a Dios por sus vidas, cada uno de ellos va a decidir si va a creer, si va a entrar, hermano, a esta salvación o no. Pero mientras usted y yo tenemos vida, necesitamos orar, clamar incesantemente por cada uno de ellos, para que no se pierdan, para que no se condenen, para que no vayan a esa condenación eterna, para que tengan un verdadero arrepentimiento y sean salvos por la fe en Jesucristo. No debemos ser indiferentes a que les espera la condenación eterna. Piense. Aquí la familia de Rahab fue salvada de una muerte física, pero nuestra familia está en peligro de una condenación eterna. Solo pensemos en la palabra eterno. No son 100 años, no son 200 años, sino por la eternidad, por los siglos de los siglos, atormentados terriblemente. Si los amamos realmente, debemos orar y clamar por la salvación de sus almas. Cada uno de nuestros familiares tiene diferentes situaciones, diferentes necesidades. Tienen necesidades físicas, tienen necesidades materiales, tienen diferentes problemas y muchas veces acuden a nosotros en oración. Pero hermano, la necesidad más urgente de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus padres, de sus abuelos, es la salvación de sus almas, que no se pierdan, que no se condenen, que el Espíritu Santo haga esa obra en sus vidas. Una obra que nadie más puede hacer más que el Espíritu Santo. Porque hermano, muchas veces les hablamos, les damos testimonio y ojalá que de verdad sea así, que les hablemos del Señor y que les demos buen testimonio. Pero esa obra de conversión solo Dios la puede hacer en sus vidas. Y por eso es que necesitamos orar. Porque hermano, cuántas veces se les habla y quisiéramos cambiarlos, quisiéramos hacer algo en los corazones de ellos, pero no podemos. Pero Dios sí puede. Dios sabe cómo obrar en esas vidas, en esos corazones, por más duros que sean. Dios puede obrar. Pero fíjese que el punto aquí es que el cristiano de la actualidad no ora.
no oran ni siquiera por sí mismo, no oran ni siquiera por su necesidad espiritual, ni física, ni material, ni de ningún aspecto. El cristiano de hoy está muy ocupado, está muy entretenido. El cristiano de hoy vive perdiendo el tiempo mientras las almas se están perdiendo, mientras nuestra propia familia se está endureciendo cada vez más y va a la condenación eterna, mientras el enemigo va ganando ventaja con ellos. Nosotros muchas veces no estamos orando. ¿Cómo actuaríamos si viéramos a nuestros amados caminando hacia un horno de fuego? ¿Cómo sería si realmente pudiéramos ver, si nuestros ojos pudieran ver cómo ellos van caminando a ese destino eterno, a ese castigo, a esa condenación donde será el lloro y el crujir de dientes, como lo dijo Jesús? ¿Cómo sería si lo miráramos? Yo creo que clamaríamos, yo creo que gritaríamos, yo creo que clamaríamos a Dios misericordia. Pero muchas veces estamos ciegos ante la necesidad de esas personas que decimos amar. Es nuestra responsabilidad orar, clamar, rogar, suplicar misericordia por cada uno de ellos. Apartar tiempo para clamar por ellos. No es tiempo perdido. Piense quién más va a orar con tanto amor y con tanto denuedo por sus hijos. ¿Quién más va a orar con tanto amor y con tanto denuedo por sus nietos, por sus padres, por sus sobrinos, por su familia, por sus primos, por esos que usted conoce, que usted ama, que a muchos de ellos tal vez los conoció desde niños? Hermano, ¿quién más va a clamar por ellos con tanto amor como usted? Dios quiere levantarnos a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros para la salvación de esta alma, de estas almas. Que nuestro corazón hoy pueda despertarse, hermano, que de verdad que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque la voluntad de Dios es la salvación de las almas. Leamos en Ezequiel capítulo 22. Versículo 30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ya he predicado en otras ocasiones acerca de este pasaje, pero mire, hermano, cómo Dios habla aquí a través del profeta. Dios buscó entre el pueblo de Israel hombre que hiciese vallado, o sea, hombre que se pusiera en favor del pueblo, hombre que se pusiese en la brecha, una persona que defendiera aquel pueblo en oración, en ruego, en súplica, que se pusiera en la brecha, en la abertura que se había abierto en un muro. Aquí habla de una postura de valor, de defensa, de amor, una postura firme, una postura en dedicación. Pero no hubo quien orara, no hubo quien pidiera, no hubo quien hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de Dios en favor del pueblo. Y pensemos en nuestra familia. ¿Será que hay alguien en nuestra familia que hace vallado en oración, en ruego, en súplica por esas vidas, por esas almas? ¿Habrá alguien en nuestra familia que se ponga en la brecha delante de Dios a favor de ellos para que no sean destruidos, para que no sean condenados? Que Dios pueda contar con nosotros, hermano. Que cada uno de nosotros seamos levantados para la honra y la gloria de su santo nombre. Fíjese, hermano, que he oído y he conocido tantos testimonios de personas que han orado por su familia. Algunas veces la respuesta ha venido rápido, otras veces ha tardado años. 30 años, 40 años, 50 años orando por aquel padre, por aquella madre, por aquellos hijos, por aquellos hermanos. Pero gente que de verdad ha orado,
y Dios ha escuchado. Al pasar los años, esas almas se han salvado. E incluso muchas veces aquellos que estuvieron allí poniendo vallado y que estuvieron en la brecha murieron. Pero esas oraciones llegaron ante la presencia de Dios y murieron sin verlo. Pero al tiempo Dios salvó a aquellas almas. Así que, hermano, es necesario orar con fe, pero hacerlo de corazón. Porque también es muy común que a los cristianos digamos: yo llevo 15 años orando, yo llevo 40 años orando. Pero al ser sinceros y examinarnos, ni siquiera oramos. Ya es un decir, ya es solo porque es un deseo del corazón, porque yo creí hace 30 años y deseo que mi familia se salve, pero no oro realmente, no clamo realmente, no ayuno por ellos, no derramo lágrimas por ellos delante de la presencia de Dios, y nos autoengañamos diciendo que estamos orando por ellos, cuando muchas veces ni siquiera por nosotros oramos. Por eso necesitamos que Dios nos despierte a la oración, que Dios derrame espíritu de oración y de gracia a nuestras vidas. A veces cuando comenzamos a orar todavía pensamos: pero ¿y qué tanto voy a orar? Y se nos acaban las palabras. Si tan solo somos conscientes de que nuestros amados van a la condenación eterna, ahí ya hay muchísimo que orar, ahí hay muchísimo, hermano, que podemos hablar con Dios. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí el Espíritu Santo nos habla y nos exhorta ante todo. Mire, como era el mensaje de la parábola de los talentos. A veces todavía por cómo se vive el evangelio y el cristianismo de la actualidad, hay gente que dice: pero yo ¿en qué le puedo servir a Dios? Pero ¿y yo qué puedo hacer para la obra de Dios? Pero cuando se estudia realmente la Biblia, uno entiende cuál es el verdadero servicio a Dios. No es cantar 1000 cantos en frente de la gente, hermano, eso va más allá. El servicio a Dios va mucho más allá. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero, hermano, ¿cómo voy a orar por todos los hombres si no oro por los que conozco y amo? Por eso les digo, debemos empezar por los nuestros, por los que supuestamente amamos. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y mire esto: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto fortalece nuestra fe y fortalece el alma. Dios quiere la salvación de tus padres, Dios quiere la salvación de tus hijos, la salvación de tus nietos, la salvación de tus sobrinos, la salvación de tus tíos, la salvación de tus amados. Dios quiere la salvación de tus vecinos, y Dios quiere la salvación de todos los hombres. De todos los hombres, aún de los más perversos, aún de los más malvados. Dios quiere salvarlos, hermano, y Dios usa su iglesia para que oremos, para que clamemos, para que gimamos por esas almas. ¿Cuántos testimonios se han escuchado acerca de esto? De gente que ha orado por las almas perdidas. Iglesias que muchas veces Dios ha dado un avivamiento de almas por una anciana que se ha levantado a orar y a clamar, por personas que se han levantado a orar y clamar por las almas. Es que esto es lo que muchas veces hemos descuidado, porque tenemos mucho palabrerío, tenemos, hermano, muchas técnicas, y ahora en la actualidad se habla tanto de iglecrecimiento aquí, iglecrecimiento allá, y técnicas y cuánta cosa en la teología moderna. Pero se nos ha olvidado lo que la Biblia dice. Hemos dejado a un lado lo que la palabra de Dios establece, que oremos por la salvación de las almas. Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice el versículo 3. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere servir a Dios? Pues mire,
hay lugar en la viña del Señor. Que Dios nos conceda despertar a orar por las almas perdidas, a orar por los nuestros, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo seríamos si realmente los amáramos y oráramos por ellos? ¿Será que pasarían días sin orar, semanas sin orar, meses sin apartar tiempo para orar? Viviríamos tan entretenidos en las redes sociales, viviríamos tan ocupados en el materialismo, sin pensar en esas almas que van a una condenación eterna. Hermanos, que Dios nos despierte y que podamos vivir ante la realidad de la eternidad, no solo de nuestras propias vidas, sino de nuestros amados y más aún de toda la humanidad. Que Dios nos despierte a orar por las almas perdidas, que Dios nos despierte a orar para que Dios envíe obreros a su mies, que Dios nos despierte a orar para que nos use para la salvación de las almas, y que Dios nos despierte a orar por esos amados, por esas amadas, por esa familia que está en la tierra de Jericó todavía, que el veredicto para ellos y la sentencia es muerte, condenación eterna, pero que nuestra fe nos lleve a interceder por ellos. Regresemos a Josué 2, versículo 13, que es el texto que leímos, y oramos. Aprovechemos esta mañana, este tiempo de oración. Josué 2:13, palabras de Rahab la ramera: y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y en el capítulo 6 vemos cómo su intercesión fue escuchada. Josué 6:25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Versículo 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Que eso un día pueda ser realidad en nuestra familia, en nuestra amada familia, que ellos puedan salir y ser librados de la condenación eterna, y que, hermanos, no solo ellos, que Dios nos use para orar, clamar y para que las almas sean salvas. Oremos en esta mañana.